¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Un saludo, soy el pastor José Ángel Aranday de la Iglesia Bautista El Calvario en Atzapán de Zaragoza. Y en esta ocasión, pues quisiera yo compartir con ustedes, hermanos, amigos, consiervos, unas palabras de reflexión y de devoción, ¿verdad?, de la Escritura. Y allá en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Ciertamente dice este pasaje, hermanos, que somos miembros de un cuerpo. Cada cristiano es miembro del cuerpo, de la iglesia, no solo de manera universal, sino también de manera local. Y esta exhortación es directamente a todos los cristianos, ¿verdad?, para que podamos entender los peligros en los cuales hoy en día nos encontramos. Dice ya en 2 de Timoteo 3:1 que debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tristemente, ¿verdad?, en estos días estamos enfrentando un peligro, y el peligro es el egocentrismo, ¿sí? En nuestra época, ¿verdad?, muchos se acercan a la iglesia, ¿verdad?, como se acercan a un buffet. Eligen lo que les gusta, lo que no les gusta lo desechan, ¿sí? Y este egocentrismo lleva al hombre a un fuerte individualismo, por lo que el concepto de ser parte de una comunidad, con todo lo que esto conlleva, es difícil de aceptar. Y es la misma razón que lleva a una pareja a vivir juntos sin casarse, pues así ambos reciben los beneficios sin ningún tipo de compromiso. En la vida cristiana sucede lo mismo. Queremos escuchar una buena predicación de la palabra de Dios. Queremos participar del compañerismo de algunos y disfrutar las alabanzas de la iglesia, siempre y cuando éstas nos gusten, pues de lo contrario vamos a escuchar o vamos a recibir solo lo que nos guste. Y todo ello sin compromisos como miembros de una iglesia. Querido hermano, si tú eres cristiano, tú debes de ser miembro de una iglesia local, porque la visión de la Escritura para el creyente guarda una relación muy íntima con el cuerpo de Cristo, ¿sí? No solamente con Cristo, sino con los demás creyentes. Por eso ordena una y otra vez allá en la Escritura que nos edifiquemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que tengamos preferencia los unos por los otros, que nos aceptemos los unos a los otros, que nos amonestemos los unos a los otros, que nos saludemos los unos a los otros, ¿verdad? Que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Y el problema es efectivamente, ¿verdad?, que esto no se puede hacer en el sentido de manera virtual, ¿sí? Es por eso que debemos de entender, hermanos, que no existe la iglesia virtual, ¿sí? La iglesia virtual no existe, ¿sí? Y esto lo digo, hermanos, porque ciertamente, aunque las redes y los adelantos tecnológicos han venido a ser una buena herramienta para los tiempos de pandemia, sin embargo, esta herramienta, ¿verdad?, puede convertirse en contra de la iglesia misma. Puede venir a destruir la comunión de la iglesia, ¿sí? La llamada iglesia en línea no cumple con los requisitos que Dios ha instituido para ella, para la iglesia. Y lo primero que tenemos que aclarar es que el concepto de la iglesia no está abierto a debate, ¿sí? No le falta ser revisado, simplemente no se nos da la oportunidad de redefinir el concepto bíblico a nuestro gusto.
La Biblia dice, hermanos, y el Señor Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad?, que la iglesia sería construida en el entendimiento de que Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad?, es el Hijo del Dios viviente. Y por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a Pedro, quien dijo estas palabras: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, lo que Pedro acababa de decir, ¿verdad?, esa es la roca. Cristo edificará la iglesia, ¿sí?, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 16, pero también Pablo lo aclara y explica, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, mientras que nosotros somos, ¿verdad?, su cuerpo, ¿sí? Entonces, hermanos, Pablo lo dice a las iglesias una y otra vez, ¿verdad? Y le dirige Pablo cartas a la iglesia, ¿sí? Y a iglesias locales, no a la iglesia en un sentido universal, sino a las iglesias locales, ¿verdad? Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Filipo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, la iglesia de Galacia, en fin, a cada iglesia, ¿verdad?, le manda mensajes, le manda cartas, ¿sí?, dirigidas a grupos de personas que estaban unidas en Cristo para la propagación del Evangelio en sus respectivas sociedades. Entonces, la llamada iglesia en línea no cumple con los requisitos que Dios ha instituido para su iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo, es un cuerpo tangible, no virtual. La iglesia es real, ¿sí? La iglesia requiere, ¿verdad?, cuidado. La iglesia es velada por los pastores, ¿sí? La iglesia crece, la iglesia se ayuda entre sí. Entonces, ver predicaciones en las redes sociales, ¿sí?, conectarse a través, ¿verdad?, de las redes sociales los domingos, ¿sí?, pudiera ser que sirvió como una herramienta para los que estaban enfermos o para los que se estaban cuidando en su salud, ¿sí? Pero ciertamente, ¿verdad?, hoy en día es necesario regresar a nuestras iglesias locales, ¿sí? Por eso dice allá en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y el problema es ese exactamente, la costumbre, ¿sí? Muchos cristianos, ¿verdad?, se han acostumbrado, ¿sí?, a ya no ir a la iglesia, sino simplemente prender un celular, prender un monitor, una computadora, y no congregarse, simplemente ser espectadores de un sermón, de una alabanza, de una adoración, ¿sí? Entonces, la idea de que puedes ir a la iglesia en línea alimenta una noción incorrecta de lo que debemos buscar, ¿verdad? Y es a Cristo y no nuestra comunidad, ¿sí? No nuestra comodidad. Y por eso Cristo hizo un llamado, ¿verdad?, allá en Mateo 16:24, ¿sí? Porque Cristo quiere seguidores reales, físicos, no seguidores virtuales, ¿verdad? Dice el Señor allá en Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, le dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo quiere que sus discípulos, ¿verdad?, estén dispuestos, ¿verdad?, a dejar sus comodidades, a dejar su zona de confort y seguirle, tomar su cruz y seguirle. Pero también nos anima, hermanos, allá en Juan 13:35, quiere que estemos dispuestos a amar también a otros. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, Cristo quiere, hermanos, que como iglesia, hermanos, nos amemos. Cristo quiere que como iglesia nos neguemos a nosotros mismos. Aún Cristo quiere que nos sometamos a la autoridad de los pastores. Allá en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Iglesia, la iglesia no se trata de mí o de ti o de tu comodidad o de tus deseos o de tu tiempo o de tus preferencias. La iglesia es la máxima expresión del amor de Cristo a su pueblo. Y por eso allá en Efesios 1:22 y 23 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermanos, queremos animarles, ¿verdad?, a regresar a sus iglesias locales. Ya el semáforo está en verde, ya hay más libertad, ya hay más capacidad de poder visitar las iglesias, así que póngase de acuerdo con su pastor, ¿verdad?, y regrese a la iglesia, porque la iglesia virtual no existe. La iglesia virtual es un engaño que nos puede hacer cómodos, ¿verdad?, y olvidarnos del principal objetivo de la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, reciban un abrazo, ¿verdad?, nuestras oraciones por cada cristiano, ¿verdad?, de nuestro municipio aquí en Atzapán, en Zaragoza, para que pronto, poco a poco, ¿verdad?, o mucho a mucho, se vayan reintegrando a sus cuerpos, a su iglesia y reportándose con sus pastores. Que Dios le bendiga, hermano, y que tenga un excelente día. Hasta luego.